Bienvenidos a Fe y Misterio, el espacio donde exploramos las historias, personajes y enigmas que rodean la fe cristiana y su impacto en la historia. En el video de hoy, nos adentraremos en los últimos días y destinos de las figuras clave que participaron en el juicio y condena de Jesús, desde Poncio Pilato y los sumos sacerdotes Anás y Caifás, hasta Herodes Antipas, el Sanedrín y el centurión que atravesó el costado de Cristo. Descubriremos datos históricos, arqueológicos y tradiciones que nos ayudarán a comprender mejor estos personajes y el misterio que envuelve sus vidas. Acompáñanos en este viaje de fe y conocimiento. La cruz aún tiembla en la oscuridad, ecos de voces en la eternidad. El agua calma, pero guarda secretos, fe y misterio en sus fundamentos discretos. Fe y misterio vienen a llamar verdades ocultas para revelar un viaje profundo. Para entender plenamente el juicio que llevó a la crucifixión de Jesús, es fundamental conocer quiénes fueron los protagonistas de aquel momento decisivo. No se trató solo de un evento aislado, sino de un complejo entramado de figuras religiosas, políticas y militares, cada una con su propia historia, motivaciones y destino. Comenzaremos explorando el papel del Sanedrín, que fue la máxima autoridad religiosa, judicial y legislativa del pueblo judío durante el período del Segundo Templo, especialmente en la época de Jesús. Compuesto por 71 miembros, incluido el sumo sacerdote que presidía la asamblea, este consejo tenía la misión de interpretar y aplicar la ley de Moisés, Torá, en asuntos religiosos, civiles y penales. El Sanedrín estaba integrado por sacerdotes, escribas, ancianos y líderes prominentes de la nación, con representación de las principales sectas judías, como los saduceos, conservadores y aristocráticos, y los fariseos, más populares y con fuerte influencia sobre el pueblo. Su número, 71, se basaba en la tradición bíblica de los 70 ancianos que asistieron a Moisés, Números capítulo 11 versículos del 16 al 17. Este Tribunal Supremo tenía competencia para juzgar casos religiosos y civiles, incluyendo delitos graves como la blasfemia, y era el órgano encargado de administrar justicia en Judea bajo la ocupación romana, aunque con limitaciones, pues la pena capital debía ser ratificada por el gobernador romano. En el contexto del juicio de Jesús, el Sanedrín actuó como tribunal religioso que lo acusó de blasfemia por proclamarse hijo de Dios y rey de los judíos. Fue presidido por el sumo sacerdote Caifás, con la influencia de Anás y otros miembros prominentes. La asamblea se reunió de manera extraordinaria para decidir la condena, que luego fue remitida a Poncio Pilato para su ejecución, dado que los judíos no podían aplicar la pena de muerte por sí mismos. Tras la crucifixión de Jesús, el Sanedrín continuó ejerciendo su autoridad, pero enfrentó crecientes tensiones políticas y sociales bajo el dominio romano. Durante la revuelta judía entre el año 66 al 70 después de Cristo, la institución sufrió un declive acelerado. Los celotes y otros grupos insurgentes desplazaron al Sanedrín, y la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo supuso la pérdida de su sede y poder. Muchos de sus miembros fueron perseguidos, dispersados o muertos en las revueltas y represalias romanas, aunque no existen registros detallados sobre el destino individual de los jueces que participaron en el juicio contra Jesús. Posteriormente, el Sanedrín tuvo una existencia nominal en Jamnia y Tiberíades, pero nunca recuperó su antiguo poder. En conclusión, el Sanedrín simbolizaba la autoridad religiosa y judicial judía, pero su papel se vio limitado por la presencia romana, que controlaba la administración civil y la aplicación de la ley capital. Su composición aristocrática y la división interna entre fariseos y saduceos reflejaban las complejas dinámicas políticas y teológicas de la época. La interacción del Sanedrín con Jesús y los primeros cristianos ilustra las tensiones entre el judaísmo tradicional y el emergente movimiento cristiano, que fue objeto de persecución por parte de esta asamblea. Por ende podemos decir que el Sanedrín fue un tribunal supremo fundamental en la vida religiosa y social de Judea, cuyo juicio contra Jesús marcó un momento decisivo en la historia. Su caída tras la destrucción de Jerusalén y la dispersión de sus miembros reflejan el fin de una era y el inicio de profundas transformaciones en el judaísmo y el cristianismo. Una figura clave en el juicio y posterior crucifixión de Jesús, quien tenía mucha influencia dentro del Sanedrín fue Anás, también llamado Ananus o Ananías, fue un sumo sacerdote judío de gran influencia en Jerusalén durante la primera mitad del siglo I después de Cristo, aunque ya no ocupaba oficialmente el cargo en el momento del juicio de Jesús. Seguía siendo una figura poderosa y respetada, y su familia dominaba el sumo sacerdocio durante varias décadas. Fue él quien interrogó primero a Jesús tras su arresto, antes de enviarlo a su yerno Caifás, el sumo sacerdote en funciones.
Este interrogatorio fue irregular y violó las normas judías, pues se realizó de noche y sin un juicio formal, reflejando el deseo de apresurar la condena. Anás, aunque depuesto formalmente por el gobernador romano, mantenía su influencia al haber colocado a varios de sus hijos y a su yerno Caifás en el sumo sacerdocio, controlando así el Sanedrín desde las sombras. La historia sobre la muerte de Anás es escasa y poco documentada en fuentes históricas confiables. Sin embargo, algunas tradiciones y textos apócrifos sugieren un final trágico para él, atribuyéndole un destino violento y dramático. Una hipótesis que circula en ciertos escritos gnósticos y tradiciones cristianas tardías plantea que Anás, al darse cuenta del grave error que cometió al ordenar el arresto y la condena de Jesús, considerado por muchos como el Hijo de Dios, cayó en una profunda desesperación. Se dice que, atormentado por la culpa, se suicidó dándose golpes contra la pared o mediante otro acto autoinfligido, incapaz de soportar la responsabilidad de haber mandado a ejecutar al Mesías. Aunque esta versión no está confirmada por fuentes históricas ni arqueológicas, refleja la percepción moral y espiritual que la tradición cristiana tuvo sobre Anás como uno de los principales responsables de la muerte de Jesús. El historiador judío Flavio Josefo menciona a Anás como una figura influyente y polémica, señalando su papel en la persecución de Jesús y sus seguidores. La tradición cristiana le atribuye, junto con Caifás, la responsabilidad de la condena y muerte de Jesús, y en la literatura medieval, como en la Divina Comedia de Dante, ambos son representados como castigados en el infierno por su papel en la pasión. En conclusión, Anás fue una figura clave en el proceso que llevó a la crucifixión de Jesús, actuando como poder detrás del sumo sacerdocio y del Sanedrín. Aunque no hay evidencia histórica definitiva sobre su muerte, la hipótesis de un suicidio provocado por la culpa refleja la carga moral que la tradición cristiana le atribuye. Su legado permanece ligado a uno de los momentos más decisivos y trágicos de la historia religiosa. Otra figura decisiva en el juicio de Jesús dentro del Sanedrín fue José Caifás, quien fue el sumo sacerdote judío durante el ministerio de Jesús y desempeñó un papel central en su arresto, juicio y condena. Su figura, documentada tanto en los evangelios como en fuentes históricas como el historiador judío Flavio Josefo, es clave para entender el contexto religioso y político que llevó a la crucifixión. Caifás, yerno del anterior sumo sacerdote Anás, ocupaba el cargo de sumo sacerdote entre los años 30 y 36 después de Cristo. Según los evangelios, fue el quien presidió la reunión extraordinaria del Sanedrín donde se decidió la condena de Jesús por blasfemia, acusándolo de proclamarse el Mesías e Hijo de Dios, lo cual era considerado una grave ofensa religiosa. Su famosa frase, «Conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación», Juan capítulo 11 versículo 50, refleja su cálculo político para evitar disturbios y preservar la estabilidad ante la amenaza romana. Históricamente, se cree que Caifás fue destituido en el año 36 después de Cristo, cuando el nuevo prefecto romano Lucio Vitelio reemplazó a Poncio Pilato y reorganizó la administración religiosa en Judea. Esta hipótesis se basa en registros históricos romanos y judíos que indican cambios en el sumo sacerdocio en esa época. Existen hipótesis y tradiciones que sugieren que Caifás murió de forma violenta durante la revuelta judía contra Roma entre el año 66 y 70 después de Cristo. Según algunas fuentes, pudo haber sido capturado y brutalmente ejecutado o arrastrado durante la toma romana de Jerusalén, cuando la ciudad fue destruida en el año 70 después de Cristo. Aunque no hay registros arqueológicos directos que confirmen esta muerte violenta, el contexto histórico de la guerra y la caída de Jerusalén hace plausible que muchos líderes religiosos de la época sufrieran castigos severos o muertes trágicas. Un hallazgo arqueológico significativo es el osario, caja de huesos, descubierto en Jerusalén con la inscripción José hijo de Caifás, que podría pertenecer al sumo sacerdote que presidió el juicio de Jesús. Este hallazgo confirma la existencia histórica de Caifás y su familia, y aporta un vínculo tangible con los relatos bíblicos. Por ende y según la Biblia, podemos decir que José Caifás fue una figura religiosa y política de gran influencia en un periodo crítico de la historia de Israel. Su participación en la condena de Jesús, así como su destino final, reflejan las tensiones y conflictos entre las autoridades judías y romanas. La hipótesis de su posible muerte violenta durante la revuelta judía subrayan la turbulencia de su época y el costo personal que enfrentaron muchos líderes en aquellos años convulsos. Continuando con este viaje histórico y bíblico, sobre los personajes que participaron en el juicio de Jesús, no podemos dejar de lado a una figura como la de Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande y de la samaritana Maltase, fue tetrarca de Galilea y Perea desde el año 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo. Es conocido por su papel en el Nuevo Testamento como el responsable de la ejecución de Juan el Bautista y por su participación indirecta en el juicio de Jesús de Nazaret.
Herodes Antipas gobernó con la autoridad otorgada por Roma sobre dos regiones importantes del territorio judío. Su matrimonio con Herodías, esposa de su medio hermano Herodes Filipo, fue escandaloso y condenado por Juan el Bautista, quien lo denunció públicamente. Esto provocó la prisión y posterior decapitación de Juan a instancias de Herodías y su hija Salomé. En cuanto a Jesús, Pilato lo envió a Herodes durante el proceso judicial, ya que Jesús era Galileo y por tanto bajo la jurisdicción de Herodes. Sin embargo, Herodes no encontró motivo para condenarlo y lo devolvió a Pilato, sin tomar una decisión definitiva. El reinado de Herodes Antipas estuvo marcado por conflictos familiares y políticos. Su repudiado matrimonio con la hija del rey nabateo Aretas IV provocó una guerra entre ambos, que terminó con la intervención del gobernador romano de Siria, Lucio Vitelio, para evitar la derrota total de Herodes. En el año 39 después de Cristo, tras acusaciones de conspiración contra Roma presentadas por su sobrino Herodes Agripa I, el emperador Calígula ordenó la destitución y exilio de Herodes Antipas. Fue deportado a Lugdunum Convenarum, actual Saint-Bertrand de Cominges, Francia, en la Galia, donde murió ese mismo año. Herodes Antipas continuó la labor constructora de su padre, fundando ciudades como Tiberíades, que se convirtió en la capital de su tetrarquía y un centro cultural judío importante. Sin embargo, su fama quedó marcada por su papel en la ejecución de Juan el Bautista y su relación con Jesús. Su caída política refleja la compleja dinámica de poder en la región, donde las autoridades locales debían equilibrar la lealtad a Roma con las tensiones internas y las rivalidades familiares. Uno de los personajes más resaltados y polémicos dentro del juicio de Jesús fue Poncio Pilato, quien fue gobernador romano de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo, es una de las figuras históricas más controvertidas y conocidas por su papel en la condena a muerte de Jesús de Nazaret. Sin embargo, su vida posterior a este episodio y su muerte permanecen envueltas en incertidumbre, con relatos históricos, tradiciones y leyendas que ofrecen diversas versiones sobre su final. Tras la crucifixión de Jesús, Pilato continuó gobernando Judea con mano dura. Su administración estuvo marcada por varios actos de brutalidad que provocaron el descontento de la población judía. Entre estos destacan la masacre de Galileos que ofrecían sacrificios en el templo y la violenta represión de una manifestación samaritana en el monte Gerizim, que él interpretó como una posible insurrección. Estas acciones indignaron a los líderes judíos, quienes enviaron una delegación al emperador Tiberio para exigir la destitución de Pilato. Como resultado, Pilato fue apartado de su cargo y convocado a Roma para responder por sus actos. Sin embargo, durante su viaje, el emperador Tiberio falleció específicamente en el año 37 después de Cristo, lo que complicó su situación política. El nuevo emperador, Calígula, mantuvo la decisión de destituirlo y lo envió al exilio en la Galia, en la actual Francia, específicamente en lo que hoy es Lyon. El destino final de Poncio Pilato después de su exilio es incierto y se basa en fuentes históricas fragmentarias y textos apócrifos. Algunas tradiciones sostienen que, atormentado por su papel en la condena de Jesús y las desgracias que le sobrevinieron, Pilato se suicidó poco después de llegar a la Galia, utilizando su propio cuchillo. Otras leyendas medievales narran que su cuerpo fue arrojado a un río, como el Ródano, o incluso que fue decapitado por orden imperial, aunque estas versiones carecen de respaldo histórico sólido y más bien reflejan la ambivalencia con la que ha sido percibido a lo largo de los siglos. Históricamente, Poncio Pilato es recordado como un gobernador romano que intentó mantener el orden en una provincia difícil, pero que recurrió a la violencia y la represión, lo que le valió la desaprobación tanto de los judíos como de las autoridades romanas. Su famoso gesto de lavarse las manos ante la condena de Jesús simboliza su intento de desligarse de la responsabilidad, aunque los hechos posteriores muestran una conducta autoritaria y cruel. En conclusión, aunque la muerte de Poncio Pilato sigue siendo un misterio sin confirmación definitiva, la combinación de fuentes históricas, tradiciones y leyendas construye la imagen de un hombre cuya carrera terminó en desgracia, exilio y posiblemente suicidio, marcando un cierre trágico para quien fue protagonista de uno de los episodios más trascendentales de la historia religiosa y política del mundo antiguo. Por otro lado, un romano quien presenció la crucifixión e incluso participó en ella, fue Longinos, también conocido como Longino de Cesarea, es la figura tradicionalmente identificada como el centurión romano que atravesó con su lanza el costado de Jesús en la crucifixión, un acto relatado en el Evangelio de Juan, capítulo 19 versículos del 33 al 34. Aunque el texto bíblico no menciona su nombre, la leyenda y la tradición cristiana han desarrollado una historia rica sobre su vida, conversión y muerte. Según el Evangelio de Juan, para asegurarse de que Jesús estaba muerto, un soldado le atravesó el costado con una lanza, de la cual brotaron sangre y agua,
fenómeno interpretado como símbolo de los sacramentos del bautismo y la Eucaristía. En los evangelios sinópticos se menciona a un centurión que, al presenciar la muerte de Jesús, exclamó: «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». Marcos capítulo 15 versículo 39, y la tradición identifica a este oficial con Longinos. La leyenda añade que Longinos padecía de problemas de visión, y que al recibir una gota de la sangre y el agua que brotaron del costado de Jesús, fue milagrosamente curado de su ceguera o cataratas, lo que marcó el inicio de su conversión al cristianismo. Tras este milagroso evento, Longinos se convirtió al cristianismo, abandonando su vida militar y dedicándose a la fe cristiana. La tradición sostiene que se convirtió en un ferviente seguidor de Jesús y fue un testigo valiente de la nueva fe en un ambiente hostil. Longinos murió como mártir, siendo decapitado por su fe cristiana. Se cree que su martirio ocurrió en el siglo I en Italia, posiblemente en Mantua, donde se le venera como santo. Su festividad se celebra en distintas fechas, principalmente el 16 de octubre. Aunque la figura de Longinos no aparece con nombre en los evangelios canónicos, su historia se originó en la antigüedad y se consolidó en la Edad Media. La tradición lo ubica como un centurión romano llamado Gayo Casio Longino o Gaius Cassius Longinus, aunque esta identificación no tiene respaldo histórico sólido y podría estar influenciada por la asociación con el conspirador contra Julio César. No obstante, la devoción a Longinos ha sido constante en la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas, y la llamada Santa Lanza, la lanza con la que atravesó a Jesús, se conserva como reliquia venerada en varias iglesias. En conclusión, Longinos representa la transformación radical que puede provocar el encuentro con lo divino, de soldado romano encargado de ejecutar la sentencia de muerte, a mártir y santo cristiano. Su historia, mezcla de hechos bíblicos, tradición y leyenda, ha inspirado a generaciones y subraya el impacto espiritual de la crucifixión de Jesús más allá del evento histórico. Por último, uno de los personajes que aunque no participó en el juicio fue uno de los que proporcionó su sepulcro para ofrecer un lugar de descanso digno para Jesús. Estamos hablando de José de Arimatea, quien pasa a ser una figura bíblica destacada por su papel crucial en el entierro de Jesús de Nazaret tras la crucifixión. Miembro ilustre del Sanedrín y hombre rico, su historia aparece en los 4 evangelios y ha sido objeto de tradiciones y leyendas que enriquecen su perfil histórico y espiritual. Originario de Arimatea, una población de Judea, José era un miembro respetado del Sanedrín, el Consejo Supremo judío, compuesto por fariseos y saduceos. Aunque formaba parte de esta autoridad que condenó a Jesús, José no estuvo de acuerdo con la sentencia y era un discípulo secreto de Cristo, manteniendo su fe en reserva por temor a las autoridades judías. Tras la muerte de Jesús, José tomó la valiente iniciativa de solicitar a Poncio Pilato el cuerpo de Jesús para darle sepultura, arriesgando su posición y reputación. Pilato se lo concedió, y con la ayuda de Nicodemo, otro discípulo que también había protegido a Jesús, preparó el cuerpo siguiendo las costumbres judías, lo envolvieron en una sábana limpia y ungieron con mirra y áloe. Lo depositaron en un sepulcro nuevo, propiedad de José, excavado en roca y ubicado cerca del Gólgota, el lugar de la crucifixión. Este acto cumplió la profecía de Isaías capítulo 53 versículo 9, que señalaba que el Mesías sería sepultado con los ricos, a pesar de no haber cometido maldad. Después de la resurrección de Jesús, José de Arimatea fue acusado por las autoridades judías de haber sustraído el cuerpo de su sepulcro, lo que lo llevó a ser encarcelado. Durante su cautiverio, según algunas tradiciones, recibió una visión del Cristo resucitado y la revelación del misterio del Santo Grial, que él debía custodiar. Debido a la persecución creciente en Jerusalén, se dice que José y un grupo de cristianos, entre ellos María Magdalena y otros discípulos, zarparon hacia las costas de Francia, donde se convirtieron en los primeros evangelizadores de la región. La leyenda medieval incluso lo vincula con la llegada del cristianismo a Gran Bretaña, estableciendo la primera iglesia en Glastonbury y llevando consigo el Santo Grial. Históricamente, José de Arimatea es reconocido como un hombre rico y miembro destacado del Sanedrín que, a pesar de su posición, mostró valentía y fe al cuidar del cuerpo de Jesús. Su tumba y sepulcro, mencionados en los evangelios, son elementos concretos que confirman su existencia y su papel en los eventos posteriores a la crucifixión. Su festividad se celebra el 31 de agosto en la Iglesia Católica y Ortodoxa, y es considerado patrón de los funerarios. En conclusión, podemos decir que José de Arimatea representa la fe oculta que se atrevió a manifestarse en el momento más crítico, asegurando un entierro digno para Jesús y cumpliendo profecías mesiánicas. Su vida posterior, envuelta en tradiciones y leyendas, refleja el impacto duradero de su acto de valentía y devoción, que contribuyó a la difusión temprana del cristianismo en Europa. Y así llegamos al final de este video. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las vidas y destinos de quienes estuvieron presentes en los momentos más decisivos de la pasión de Cristo. Si te ha gustado este video,
No olvides darle like, compartirlo con familiares y amigos, suscribirte al canal y activar la campana para que YouTube te avise cuando estén disponibles nuevos videos para seguir explorando juntos los grandes enigmas de la fe. Déjanos tus comentarios y sugerencias para próximos temas. Recuerda que la historia y la fe están llenas de misterios que nos invitan a profundizar y crecer espiritualmente. ¡Hasta la próxima!